Ya en el piso a dos voces está Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Defendió al Banco Central, la autonomía. En aquel momento tuvo un gran conflicto con Cristina Fernández de Kirchner. Queremos saber qué va a pasar con la economía este año. ¿Arranca o no arranca? ¿Baja la inflación? ¿Va a recuperarse el salario? ¿Qué va a pasar con el dólar? Martín Redrado, en un momento donde la frase de Clinton cada vez toma más fuerza, ¿es la economía estúpido? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo hablamos con Martín Redrado en instantes. Y además tenemos dos informes especiales. Un informe sobre la corrupción K. Hoy empezó el año judicial. Muchos funcionarios van a ir al banquillo de los acusados, inclusive Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a tratar bien a fondo. Y además, obviamente, año judicial y la denuncia contra el padre del presidente, Franco Macri, pedían a investigar el lavado de dinero. Las dos cosas las vamos a tratar aquí. Y el tema de los sicarios, la otra cara de la inseguridad. ¿Cuánto sale una vida en la Argentina? Lo vamos a tratar esta noche en A Dos Voces. Bueno, y Marina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Te extrañamos acá, ¿eh? Te estábamos esperando para esto precisamente porque tenemos que hacer arena política. Son todos los chimentos, todas las cosas que los políticos no quieren que se sepan en este verano. Bueno, hoy acá en A Dos Voces te lo vamos a contar. Bueno, hoy estamos con Martín Redrado. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Qué te pareció esto de Zaffaroni? Un acto más de intolerancia. Esta Argentina del que no piensa como yo, o es un enemigo, o está vinculado a intereses oscuros de la República. Creo que es la Argentina que todos queremos dejar atrás. Queremos construir una Argentina en donde el que piense distinto lo escuchemos para ver si mis ideas están equivocadas y podemos construir un país mejor. ¿Es la economía estúpido? No, parece que sí, porque los bolsillos de los argentinos han estado más flacos durante el año pasado. Ha habido una caída del salario real. ¿Cuánto cayó el poder de compra? Y el poder de compra, bueno, está mal hablar en promedio, ¿no? Los economistas siempre hablamos en promedio. Hay gente que la ha pasado peor, hay gente que no la ha pasado, pero en promedio uno puede decir, esto parece, uno tiene la cabeza en la cocina y los pies en la heladera y dice, en promedio estoy bien, ¿no? Pero realmente, en promedio uno puede decir que un 8% ha sido la caída del salario, con lo cual eso se ha visto en una caída del consumo fenomenal. Y bueno, la expectativa es cómo va a salir la economía de este proceso, ¿no? ¿Y qué puede pasar este año? O sea, porque el gobierno dice, vamos a crecer, la inflación va a bajar, o sea, es más, ha hecho trascender informe como diciendo ya estamos empezando a crecer, lo peor ha pasado. ¿Ha pasado lo peor? ¿Cuál es el panorama que tiene Martín Redrado de los próximos meses? 2017 marca un proceso de rebote selectivo de la economía. Después de, Marcelo, 4 años en donde 2011-2015 la economía no creció, 2016 cayó un 2%, estamos frente a un rebote más que frente a un proceso de crecimiento. Esto significa que si vos sos un trabajador en el sector agropecuario, si vendés fertilizantes, si vendés maquinaria agrícola, vas a tener un buen año. Si estás en el sector alimentos, podés tener un año más o menos. Y si estás en el sector textil, o en el sector juguetes, o en el sector metalmecánica, bueno, vas a tener un año menos que regular. O sea que el comportamiento de la economía argentina va a ser dispar porque falta un programa económico integral y por lo tanto va a haber que analizar la economía sector por sector para ver cuál va a ser el desempeño. ¿Es un error no tener un programa económico? Bueno, me parece que se podría lanzar un programa de crecimiento que realmente le dé un horizonte a la economía argentina, a los consumidores. Fíjate lo que nos pasó ayer a todos como consumidores. Sabemos que vamos a tener un golpe al bolsillo, que una familia tipo va a tener que pagar en el año 5.000 pesos más de luz de lo que pagaba el año pasado. Bueno, eso es un golpe al bolsillo, que dejás de consumir otras cosas. Y por no tener un programa económico que tenga incentivos al consumo, incentivos a la inversión. Bueno, esto es un esfuerzo para otra cosa, digamos. Claro, pero una visión integral, no una cosa de visión parcial. ¿Y por qué no? Porque supone, digamos, el gobierno tiene buenos economistas. Muy buenos economistas, muy buenos. Schwarzenegger, Frigerio. Estupendo profesionales. Duhovne.
Quintana, Lopetegui. Son todos estupendos Digamos, profesionales. Esto lo deben saber ellos. Bueno, quizás están viendo esto de ir resolviendo los problemas paso a paso. Usted, Marcelo, es de Racing, ¿no? Mostaza Merlo, ¿no? La filosofía. Eso fue exitoso. Bueno, ahí está. Y además el gobierno mira las encuestas y dice, así le va bien, me parece nos podría ir mucho mejor. Y entonces no estar hablando si al sector textil le va mal o al sector agroindustria le va mejor, sino que a toda la Argentina le vaya mejor. Ahora, esto de que no haya plan... Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que Néstor Kirchner, usted integró el gobierno, era, no anunciemos plan porque la gente lo asocia a un ajuste. ¿Esto es lo mismo? O sea, Macri hace lo mismo, no anuncia un plan, porque saber si la gente... Pero la gente lo vive, el ajuste o no, bueno, o la reactivación. Sin duda, la caída del salario real ha implicado un ajuste el año pasado. Todos tienen los bolsillos más flacos, han podido comprar menos cosas, con lo cual eso ha estado a la orden del día. Mi visión es que quizás los problemas los han sobrepasado, han tratado de ir resolviendo paso a paso, como decíamos hace un instante, y bueno, es el momento de, si queremos salir de un proceso de rebote selectivo y queremos entrar en un proceso de crecimiento con desarrollo, bueno, es hora de poner un programa económico que además le dé un horizonte. Me parece que el ministro de Hacienda por lo menos está orientado a dar un sendero en materia fiscal, porque fíjese, un mes el gasto público aumenta diciembre, el 80%, otro mes aumenta el 30%, otro mes aumenta el 34%. Es decir, usted tiene que darle una baliza, unas balizas en el camino, luces que le puedan dar un horizonte para que un empresario pueda invertir, para que alguien pueda consumir más. Mientras no tengamos ese horizonte, vamos a estar en una economía del día a día. El discurso del gobierno, digamos, fue el año pasado, después un poco bajó porque... era, bueno, la lluvia de dólares, hay que invertir, hay que mejorar la inversión, digamos, eso todo el mundo está de acuerdo. ¿Pero eso alcanza en el corto plazo para mejorar la economía? No, es una Porque hay un debate, ¿no? Inversión versus consumo. ¿No pueden ser las dos cosas? Bueno, tienen que ser las tres cosas. Digamos, mire, usted sabe que a mí me toca trabajar en organismos multilaterales en este año, ahora para la Corporación Andina de Fomento. Cualquier país que usted analice, llámese Brasil, Sudáfrica, Indonesia, usted mire cómo anda el consumo, cómo anda la inversión y cómo andan las exportaciones. Esos son los tres motores que tienen que andar todos en un mismo sentido para que una economía... Consumo, inversión y exportación. Y exportaciones. Entonces, si usted no... un programa económico integral es aquel que le está dando incentivos impositivos, incentivos crediticios, abrir mercados. Acá también tenemos un problema de coordinación. Hoy si uno quiere decir quién es el negociador comercial para que Argentina pueda tener más mercados de exportación. Tiene un funcionario que hace eso en Cancillería, tiene otro funcionario que hace eso en el Ministerio de Producción y tiene otro funcionario que hace eso en el Ministerio de Agroindustria. Bueno, ese tipo de ordenamiento, de políticas integrales, de pensar la economía como si fuera un reloj, ¿no? Donde usted tiene los distintos engranajes, todos se tienen que mover en la misma dirección. Hasta que eso no ocurra, vamos en el paso a paso. A ver, entonces, supongamos que está alguien en el Banco Mundial, en Washington, y dice, Argentina. Sí. ¿Cómo está en inversiones? En inversiones está más o menos. Frío, sí, frío. Como vos dijiste hace un rato, ha sido mucho más inversión financiera. Se ha privilegiado la inversión financiera por encima del sector productivo. ¿Está bien el endeudamiento que está haciendo el gobierno? Mira, a mí me gustaría endeudamiento para infraestructura, endeudamiento más para crecer, para que haya capital reproductivo. Estamos teniendo endeudamiento para ir tapando agujeros, y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es de esperar que el gobierno está poniendo más énfasis en la obra pública. Un número, por ejemplo, interesante es ver que el consumo de asfalto en el último mes de diciembre aumentó un 66%. Esto es obra pública. Ahora, yo le diría al gobierno es menos asfalto y más vivienda. ¿Por qué? Porque en el asfalto vos no empleas mucha mano de obra. En la vivienda empezás a mover una cantidad de gremios, utilicemos la misma plata para poder avanzar. Inversión, frío, más la financiera que la productiva. ¿Exportaciones? Exportaciones levemente subiendo, sobre todo de la mano de productos primarios y manufacturas agropecuarias. Allí el campo tira y vamos a tener números... O sea, el campo va a aportar bastante. El campo va a aportar y aporta divisas. ¿Y consumo? Y consumo frío va a estar mejor que el año pasado. La gran diferencia, Marcelo, es que este año no vamos a tener devaluación. Justamente usted tiene un modelo donde hay endeudamiento, donde hay muchos dólares financieros,
donde hay atraso cambiario. ¿Por qué? Porque la inflación va por delante de la tasa de devaluación y eso indudablemente entonces perjudica a algunos sectores. Pero el consumo entonces, al no haber una devaluación, no va a estar, nuestra visión es que estará subiendo un 3,5%. Ahora, el consumo privado. Digo, y en este marco, con esta variable, consumo, inversión, ¿la gente va a percibir esta mejora que va a tener la economía este año o no? Mire, depende en qué sector. Si usted es un trabajador que está en el sector agropecuario, y va a depender también de las paritarias, ¿eh? Si las paritarias pueden estar un poquito por encima de la tasa de inflación para que se recupere el salario real que tanto cayó. ¿Usted qué piensa de ese tema? Porque hay una discusión. El gobierno dice, no pueden, tope 17, no dice tope porque armaría un gran ruido, pero tope 17, 18, más no. Mañana se reúnen los gobernadores, después lo vamos a hablar con Marina, por el tema salarial docente, y hay otro que dice, no, mira, mejor que los salarios se recuperen un poco por encima de la inflación, porque eso sí va a ser reactivante. Bueno, sin duda, por lo menos 1 o 2 puntos por encima de la tasa de inflación tiene que recuperarse para que el consumo, esto que usted decía hace un rato, es para que la gente lo empiece a sentir. Si no, vamos a estar hablando nosotros de números, y los números de carne y hueso que somos todos los días nosotros cuando vamos al supermercado, no vamos a notar que tenemos mayor capacidad de consumo. Claro, o sea que lo ideal sería que los gremios recuperen un poquito de la caída de salario. Estén 1 o 2 puntos por encima. Pero pareciera que el gobierno se ató a esta pauta del 17%, como que hay que cumplirla o cumplirla. Sí, más o menos, porque si usted mira la pauta en provincia de Buenos Aires, que es el 18% o la inflación trimestre por trimestre, bueno, es evidente que va a seguir por lo menos a la inflación. Y, digamos, ya que habíamos hablado de los aumentos que vamos a tener o que ya estamos teniendo en luz, ya es muy difícil que en el primer trimestre usted tenga una inflación que esté por debajo del 7,5%. Y eso está 3 puntos por encima de lo que sería la pauta trimestral si quiere cumplir con un 17% de inflación. Hoy entró en vigencia este nuevo régimen de contado y contado. Parece que no arrancó, ahora vamos a hablar con Marina, no arrancó muy bien. ¿Usted cómo lo ves? ¿Qué son inventos raros? ¿Para qué? ¿Para tratar de que la inflación no se refleje en el índice? ¿Qué pasa? Mire, son parches, y esto es lo que uno dice de qué visión parcial, de ir tratando de ir arreglando temas sin una visión integral. Los precios nunca terminan bajando, como vimos en el día de hoy, los precios de contado son los mismos que teníamos al día de ayer y se le ha aumentado un costo en términos de tasa de interés que va entre el 30 y el 40%. Así que finalmente termina siendo una ganancia para aquellos que están en el préstamo o en la financiación y no para aquellos que quieren vender más. Discúlpeme un minuto, Martín. Marina, bueno... Hay ejemplos. Hay sí, ejemplos, no tenemos, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Los chicos sí. en producción estuvieron buscando, estuvieron navegando, buscando además los precios que había hasta hace unos días. 25 de enero fue el valor de referencia. Algunos ejemplos para mostrar cómo viene esta política de precios transparentes, así la llaman. Una tele LED de 40 pulgadas, la misma tele que estaba 8.000, casi 9.000 pesos prácticamente, el 8.999. Hoy bajó 180 pesos, bajó al día de hoy. Es decir, absolutamente nada, y en cambio aumenta el costo casi, si lo llevamos a las 15 cuotas, que era lo que ofrecía esta cadena, termina en 12.444 pesos, que son casi 3.500 pesos más por el mismo televisor cuando la financiación es a 15 meses. El descuento, digamos, en contado entre lo que era hace una semana y lo que es hoy, apenas 180 pesos, menos de 200, y aún así es mejor la proporción de esta tele que, por ejemplo, un aire acondicionado con el calor fin del verano. Mira, de 16.500 a 16.169. La diferencia, nada, 149 pesos. Ni 3 billetes de los nuevos, Marcelo, directamente. Si lo llevas a 12 cuotas, ahí tenés un aumento de 1.271 y 6.000 pesos de aumento el costo financiero si lo llevas a las 15 cuotas. Los chicos de producción estuvieron buscando mucho y encontraron un caso en el que sí hay descuento. Un caso en el que sí bajó, así que atentos si necesitas una heladera. Te queda el dato acá desde A Dos Voces, gentilmente, porque hay un descuento, por ejemplo, en una heladera. Llevamos el precio. Estaba
32.339 pesos la semana pasada y esta semana bajó 4.340 pesos. Y el precio original recién se recupera cuando lo llevas a las 12 cuotas. Bien. Ni siquiera en 6 cuotas tiene el mismo valor que tenía antes. O sea, acá sí se respeta la baja en el costo financiero. Esta es la idea que tiene... Son todos datos que sacamos de las cadenas. Sí, son de 2 cadenas distintas. Son de 2 cadenas distintas, buscando ejemplos. Uno en el que se da, te digo, Marcelo, en las redes sociales se hicieron el día con los ejemplos en los que esto que estaba deseando el gobierno no ocurre. No, o sea, pasó lo que todo el mundo preveía, ¿no? Exacto. O sea, que el precio al contado más o menos se mantuvo y se encareció. Ahora, uno va a, no sé, a comprar un producto de línea blanca y dice, y el precio al contado se mantiene igual, pero el otro es mucho más caro. Dice, no, voy a juntar yo ahorro la plata y lo compro al contado porque me ahorro, en lugar de reactivar... Termina castigando el consumo. Termina castigando el consumo. ¿Puede ser que pase eso? Sí, sin duda. Además, la gente mira también si tiene la capacidad de pago de la cuota. Y entonces quizás aumenta más su consumo porque dice, bueno, si puedo llegar a pagar la cuota, entonces me animo a tirarme a la pileta. Y esto sin duda, bueno, poner toda la plata todos juntos sin duda es más difícil. Así que, por eso digo, son a veces medidas que están inconexas y no están todas integradas. Entonces uno se pregunta, ¿y esto de dónde sale? Hay, digamos, después lo vamos a analizar, pero también hay una explicación, y hoy han salido varios economistas, es decir, en realidad lo que esto busca es beneficiar la medición de la inflación. Porque, bueno, bajó un poquito, de 2%. En general las bajas están entre el 2 y el 5% como máximo. Y ese es el precio que toma el INDEC, o sea, una morenización prolija y... Sí, pero puede ir en el margen, Marcelo, esto. Fíjese, el Banco Central viene haciendo una gran tarea. En los últimos 6 meses del año pasado, la inflación había bajado en promedio al 1,4% mensual, la más baja por el semestre del 2009. Sin embargo, los aumentos de tarifas en octubre, ahora nuevos aumentos, después de prepaga, le terminan arruinando la buena política o desdibujando la buena política que se venía haciendo el Banco Central. A esto digo es, mirar la economía como compartimentos estancos no sirve para generar una baja sustantiva de la inflación y un proceso de crecimiento sostenido. Hablamos de exportaciones, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el dólar? El dólar, Marcelo, ¿qué va a pasar? El dólar, Marcelo, eso es una medida de tranquilidad hoy para los argentinos. ¿Por qué? Porque están entrando muchos dólares producto del financiamiento. Usted sabe también, el ministro de Finanzas anticipó buena parte de las necesidades de financiamiento del año. O sea, están ingresando muchos dólares al país, dólares financieros. Usted puede decir, bueno, en algún momento va a haber que devolverlos, eso le tocará dentro de 10 años al próximo gobierno. Pero hoy por hoy usted tiene un exceso de dólares. Además de eso, vamos a tener una buena cosecha, por lo tanto, en nuestra proyección el tipo de cambio va a subir un 15% en el año, si tomamos diciembre contra diciembre, buscarlo en 18 pesos a fin de este año. O sea, va a seguir atrasándose. Claro, y a ver, mi visión de la inflación es que vamos a estar más cerca de un 23, 24%, por lo tanto usted tiene que los costos en dólares, por eso es aquellos que queremos el desarrollo de la industria y demás, la industria va a estar más complicada porque sus costos en dólares van a ser mayores. Ahora, pero si la industria se complica el empleo. Se complica el empleo en los sectores industriales. Vamos a tener más empleo en los sectores que están más vinculados al campo. Decíamos, por ejemplo, fíjese el caso de ventas de autos utilitarios, que está creciendo también de una manera sustancial, 88%. Bueno, aquellos sectores que están vinculados a la venta de utilitarios, sin duda les va a ir mejor. Y allí sí, en promedio el empleo va a estar parejo, tasa de desempleo del 8,3% para el año. ¿Por qué hablaba del blanqueo y también nuevamente, ¿no? Bueno, esto va a reactivar el mercado inmobiliario. El blanqueo, una parte importante terminó en diciembre y no se nota todavía ni siquiera los preparativos para un boom inmobiliario. ¿Por qué es eso?
Bueno, la gente está con cautela porque todavía no hay un horizonte para la economía argentina. Veamos lo que ha pasado, digamos, en materia de inflación. Digamos, todavía no tenemos un sendero muy claro y hay más preguntas hoy sobre el curso de la economía argentina. Estamos frente a un rebote, iniciamos realmente un proceso de crecimiento. Por lo tanto, lo que se percibe en todo el mundo es cautela. También es cierto que hay 6 meses, la gente que ha exteriorizado efectivo, tiene 6 meses como mantenerlo congelado. De dejarlo depositado. Yo creo que parte de eso lo vamos a ver en el segundo, tercer trimestre del año volcándose. Yo veo mejor la construcción este año de lo que estuvo el año pasado. Y hay un tema, bueno, que como que de eso no se habla, ¿no? Pero ha sido la noticia, bueno, del año, por ahora por lo menos, y es un tema que mete mucho miedo en el mundo, que es Donald Trump. Sí. ¿Y eso cómo influye en la Argentina? Mire, más allá del tema de los limones, sí, de cómo va a influir en la economía emergente, México, Brasil, Argentina. Primero, usted estuvo ahora, ¿no? En la asunción de... Exactamente, conozco varios miembros de su gabinete. Creo que hay que dejarlo correr todavía para evaluar en los primeros 100 días cuál va a ser la política de Trump. Si yo estuviera en México, le diría estoy preocupado, o si estuviera en China, le diría estoy preocupado. Estoy en Argentina, no tanto. Primero porque la vinculación comercial de Argentina con Estados Unidos es distante. Pero sí, aquellos que le interesan las relaciones internacionales tienen que entender la personalidad detrás del presidente. El nuevo presidente de los Estados Unidos se siente un gran negociador. Si uno incluso lee sus libros, en su manera de negociar, primero pega y después negocia. Y fíjese lo que está ocurriendo con México. Les dijo, vamos a construir el muro. Hubo una charla de 1 hora con el presidente mexicano y dijimos, no hablamos más del muro, vengamos a negociar. Probablemente se renegocie el acuerdo de libre comercio. Ese es el mecanismo Trump. Ese es el mecanismo Trump. Pegue primero, negocie después. Lo que sí creo que está claro, que Argentina tiene que replantear su política exterior con respecto a los Estados Unidos, porque Estados Unidos deja el multilateralismo, el negociar en bloque, adiós a las Naciones Unidas, adiós a la Organización Mundial de Comercio y bienvenido o hola a las negociaciones bilaterales. Cara a cara bilaterales. ¿Y la Cancillería cómo está en eso? Porque bueno, la Canciller se jugó mucho con Hillary. Sí, bueno. Algunos dicen todavía no se enteró que ganó Trump. Tendrá que hacer, creo que el gobierno es pragmático, práctico y tendrá que tomar nota de que hay un cambio y cambiar la política. Tenemos que llevar una política muy práctica con los Estados Unidos y además tener la habilidad, usted mencionó el caso de los cítricos. Argentina tiene la ventaja de estar en el sur. Entonces, negociemos contra estación. Si los cítricos se producen en primavera en Estados Unidos, bueno, no pidamos ingresar en primavera, sino pidamos ingresar en otoño. Entonces, no complicamos a los productores de cítrico de Florida o de California, que son los que no quieren que entre en sitio. Entonces, una política inteligente, puntual, de negociaciones 1 a 1 y aprovechar si sigue habiendo muy buena onda con la Argentina a nivel internacional. Sí, eso lo hizo bien Macri. Yo diría que, sobre todo en un mundo donde hay preocupación en términos de crecimiento, la estatura que ha ganado la Argentina. Ahora, esa estatura, Marcelo, no ha habido equipos detrás que hayan permitido que se exporte 1 tonelada más de algún producto argentino, que esa buena inserción internacional tiene que significar que a los argentinos les vaya mejor. En definitiva, la política exterior tiene que ser una extensión de la política doméstica. Claro, no tiene que ser una palmada, che, qué bien que andás, sino transformarse en hecho concreto. La ¿no? foto no sirve para nada. Si todas las políticas públicas no sirven para generar más empleo y mejores salarios, no sirven. Redrado, gracias. Gracias por estar acá. Gracias, buenas noches. Bueno, la verdad que